que están en transición, que vean a su vez son de salida directa en este proceso y se suman a otras reacciones en otras fases que también las generan en la misma conexión y dentro de la glicólisis. Así como sistema integrado, todo esto debe ser ajustado a la dinámica de recambio de los equivalentes de coenzima, en este caso óxido reducido. El concepto se suma a la carga energética, aquí como la carga de poder reductor bioenergético, o sea, el que se usa para fosforilación oxidante al final de cuentas. Entonces, como el ciclo del ácido cítrico primero está en el centro, va a depender la actividad de qué tanta disponibilidad de coenzima NAD oxidado, o sea, la forma que se restituye en la respiración para ser tomado como el cosustrato en las deshidrogenasas, el NAD oxidado, generando el reducido. ¿Cómo está ese estatus? ¿Cómo sensan ciertas enzimas ese estatus de poder reductor, de carga energética? Y luego ya dentro de cada reacción en particular, como sistema integrado, cómo cada una de estas puede, en base o con base en la activación que hace, la reacción que cataliza, responder al flujo de estos intermediarios, si lo vemos de forma aislada. Pero luego, como vemos aquí, hay otros procesos donde acetilcoenzima A también se genera de otros combustibles como la beta-oxidación, que también está ahí en la mitocondria. Es decir, cómo el ciclo se autoajusta, cómo el ciclo responde a los pools, el recambio de poder reductor de carga de energía, y cómo se ajusta y cómo responde cuando está en ciertos puntos retroalimentado y conectado con otras vías. Hacia adentro y hacia afuera conectado, esas situaciones son muy variables, y en la manera en que se regula el ciclo, el proceso, lo tenemos que ver como uno que tiene que ser retroalimentado todo el tiempo por la energía, el estatus energético, el estatus de poder reductor asociado, el flujo de intermediarios y la conexión con otras vías. Es decir, es un proceso que debería de, para ser eficiente, tener elementos muy exquisitos, muy finos, muy precisos de regulación. Y eso es lo que vemos cuando revisamos qué enzimas, en qué puntos están estas enzimas ya dentro del ciclo, que ya es importante. ¿Por qué? Porque como es un ciclo, lo que ocurre río arriba automáticamente va a influir en todo el proceso, o sea, hacia adentro. Y luego al sistema, cómo se conecta, cómo responde para regular el flujo, por ejemplo, de acetilcoenzima A través de controlar la piruvato deshidrogenasa, que es el alimentador. Si no hay acetilcoenzima A, simplemente esto eventualmente ya no va a ser alimentado y en automático se autoajusta. Entonces, esos son dos ejemplos que vemos en qué puntos, bajo qué lógica, y luego ya punto por punto cómo está respondiendo a, vean, elementos, cómo identificamos, por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa. Vemos aquí los simbolitos, nos remite en esta simbología a metabolitos que pueden ser reconocidos por sitios regulatorios del sistema bajo la respuesta de disminuir su actividad. A estos metabolitos genéricamente se les puede llamar efectores alostativos o inhibidores.
Y lo contrario, el simbolito ahí de triángulo en verde es activador. Y en el primer punto, esto lo integramos de acuerdo a la descripción que tenemos aquí en la diapositiva, como vean, a la complejidad del complejo multienzimático con 3 componentes, 5 cofactores, de los cuales 3 son grupos prostéticos, uno por subunidad. La coenzima A operando como cosustrato con el pirúvico y el NA de oxidado, le van a sumar a toda esa acción concertada catalítica que en estas subunidades se suman a los sitios catalíticos, los sitios alostéricos que van a interactuar con estos metabolitos para cambiar su estado de actividad a uno menos inhibidores o a uno más activo activadores. Entonces aquí vemos, se inhibe alostéricamente, tiene sitios regulatorios en los dominios estructurales y funcionales de estas unidades proteicas. No solo están los que activan el proceso disminuyendo la energía bueno, los que incrementan la velocidad de la reacción a través de disminuir la energía de activación del sistema, se le suman dominios que pueden tener los sitios regulatorios o alostéricos. Dice, por ejemplo, se inhibe por ATP. Y por los productos de la reacción, el mismo acetilcoenzima A, el otro producto de la reacción es NAD reducido. Vean cómo ya tenemos equivalentes que se suman como participantes de la carga energética. Un estatus energético alto implica un alto nivel de ATP en relación a sus productos ADP y AMP. Un alto nivel de coenzima NAD reducido, pues implica una alta relación con respecto a su forma oxidada. Y ambos, uno es un indicador de alta carga energética, alta carga de poder reductor, que son censados por los dominios regulatorios de la enzima. Y la lógica es, hay mucha energía, hay mucho poder reductor, ya no es necesario alimentar el proceso oxidativo, es una retroalimentación que se da de inicio por carga energética y carga de nucleótidos. Y luego, la misma enzima, ahora veamos el producto. ¿Qué tal si bajo estas condiciones, igual río abajo, se responde a poder reductor alto, alta carga energética de nucleótidos? Se inhibe esto, el acetilcoenzima ya no está fluyendo, ya no necesita ser oxidado, y así, a través de controlar la citrato sintasa, la acumulación de acetil permite que estos acetilos sean reconocidos por los dominios alostéricos de la enzima y se sumen a la inhibición. Entonces van cómo ya se empiezan a combinar mecanismos dentro de la enzima, y como esto está conectado, lo que ocurre río abajo también lo va a retroalimentar en el mismo sentido. Alta carga energética de nucleótidos y de poder reductor, productos acumulados de la misma reacción, es un feedback, una inhibición por acumulación de producto, y luego le sumamos la de los ácidos grasos. Aquí es donde entra este concepto de la conexión y retroalimentación con otros procesos que confluyen o que convergen en este punto. ¿Cómo sería la beta-oxidación? ¿Qué tal si los ácidos grasos están acumulados? Quiere decir que ya no se requiere, se detuvo el proceso oxidativo de beta-oxidación. Entonces, esta acumulación de ácidos grasos es un sensor de un estatus de que no necesitamos quemar ya ácidos grasos para producir exceso de acetilcoenzima A, y entonces la acumulación de ácidos grasos también corta esta conexión piruvato deshidrogenasa, sumándose a los elementos alostéricos que en este caso controlan la piruvato deshidrogenasa, poniéndolo en concordancia con
el estatus de alta carga energética, de nucleótido, de poder reductor, que hacen que los ácidos grasos ya no sean degradados, se acumulan, y eso viene y corta, sumándose a estos metabolitos efectores alostéricos negativos de la piruvato deshidrogenasa. Y todo eso, aquí lo tenemos, vean, PDH se activa, bueno, se inhibe con esto, y ahora ¿cómo se activa? Exactamente, vamos a poner aquí, si hay baja carga energética, esto se sensa por los dominios activadores alostéricos de la enzima. Entonces, en automático, si el NAD está bajo, quiere decir que el oxidado está acumulado. Si el ATP está bajo, quiere decir que sus productos, entre ellos el AMP, está acumulado. Si el acetilcoenzima A, vean que es el producto acumulado, ahora este se empieza a usar, el acetilcoenzima A libre viene, ¿ven? Aquí está cargado o activo, aquí está libre o inactivo, entonces todo esto se suma, vean, esto lo podemos ver como lo recíproco a carga energética de nucleótidos, carga de poder reductor, y en este caso el vaivén con el acarreador del alimentador, que es la coenzima A. Su forma cargada y su forma descargada son, o estás en este estatus, no requieres más energía, se baja la actividad, o estás en este otro donde ahora requieres energía, hay que activar esto. Y así, respondiendo alostéricamente el complejo PDH a sus recíprocos, baja carga energética sensada como MP, baja carga de poder reductor sensada como la acumulación de NAD oxidado, y baja carga de alimentador para el ciclo sensado como la coenzima A libre sobre el acetilcoenzima A. Entonces esto es como decir, no puedes estar al mismo tiempo activando e inhibiendo para evitar ciclos inútiles o ineficiencia en el proceso. Una sustituye a la otra dependiendo de las necesidades globales del sistema y con señales de respuesta genéricos como carga energética, poder reductor, y específicos de sistema como los productos y sustratos asociados a los procesos centrales. Y la lógica se resume en este punto como les acabo de comentar, el complejo se inhibe cuando hay exceso de combustible, ácido graso y acetilcoenzima A, ácido graso y acetilcoenzima A, y porque hay exceso de combustible es que se ha dejado de oxidar porque hubo carga energética ya suficiente y de poder reductor para retroalimentar el sistema de párale. No necesitamos ya quemar, hay mucha energía y hay mucho poder redox para hacer fosforilación oxidante. Y cuando las condiciones, vean, en final, carga energética de nucleótidos, aquí en la versión más simple, ¿cuánto ATP sobre ADP hay? Realmente el concepto carga energética es más complejo que esto. Aquí lo ilustramos nada más de resumido como uno sobre otro, porque es la manera más rápida y común en que se intercambian estos ATP y ADP. Igual la coenzima esta es directa, si no está reducida está oxidada. Entonces cuando la carga energética es alta y la carga por reductor son variantes del mismo tema. No hay necesidad de quemar más combustible paralelo, lo puedes usar para otras necesidades, eficiencia al final. Y cuando cambian las condiciones, cuando esto decrece, entonces se activa y órale, flujo de carbono, flujo de alimentador, flujo suficiente, más catabolismo, más coenzimas reducidas en las reacciones del ciclo de Krebs, más poder reductor para alimentar fosforilación oxidante y restituir así el ATP necesario para que la célula siga funcionando. Vean cómo este PDH nos resume muchas cosas. Una de ellas, como les decía, es el concepto, permítame, para conceptualizarlo
la carga energética para conceptualizar este concepto, bueno, conceptualizar a qué se refiere la carga energética. El nucleótido no es más que la suma de las concentraciones en una condición determinada del sistema. ¿Cuántos fosfanhidros hay como ATP? Recordando que tiene dos, el fosfanhidro beta gamma, bueno, alfa beta y el fosfanhidro beta gamma. Un medio de ATP, ¿por qué? Porque, perdón, ADP, de la concentración de ADP, puesto que las moléculas de ADP se pueden considerar medios ATP en este concepto. Si aquí hay dos fosfanhidros, dos enlaces de alta energía de los fosforilos externos, el beta gamma, el más externo, y el intermedio beta con el alfa, el interno, recordando que el alfa está enlazada a la ribosa con un éster que no es de alta energía, entonces tenemos dos. Desde ese punto de vista, en el ADP nada más tenemos uno, los dos fosforilos, el alfa y el beta. Y estos se suman como energía en acople fosfanhidro. ¿Cuánta hay de esta? Considerando el ADP como moléculas de media energía, si aquí tenemos dos, por su concentración, aquí tenemos nada más uno, esa concentración la normalizamos a la mitad y entonces son equivalentes de alta energía en fosfanhidros totales. Bueno, disponibles. Y los totales, pues es la suma de todas las formas posibles en un determinado. ¿Cuánto están presentes en un momento determinado sobre el total de ellos? Es decir, la suma de las concentraciones todo el tiempo en estos equilibrios dinámicos de nucleótidos que cambian de ATP a ADP, pero también cuando las activaciones gastan o son a través del mecanismo de AMP más pirofosfato. Es decir, se genera también a esta carga energética la concentración. Vean, esto, el concepto es llamado carga energética, vamos a dejarlo así. Abreviamos aquí ener de energética. Hola, hacemos la carga de energía o carga energética. Ahí está. Y bueno, sin echarle números, esto está en un nivel máximo de 1 cuando todo es ATP. Ese sería el límite numérico para esto. No hay nada de esto ni nada de esto. Concentración de ATP sobre la misma es 1. Y se convierte esto en 0, el límite bajo, cuando todo es AMP. Estos son límites matemáticos. En esta relación se mide así, cuando se puede, cuánto ATP hay en el pool, cuánto ADP, el total de nucleótidos y se hace la relación. Y entonces por ahí hay un numerito, un umbral de carga energética que, por decir 0.6, que se puede mover en ciertos límites. Obviamente estos extremos nunca van a estar. Se aproximan tal vez, pero al extremo alto, pero al bajo mucho antes, el sistema ya se salió de equilibrio, ya no tiene energía, ya se murió. O sea, ya cuando estás en cero, entre comillas, ya la célula ya bailó las calmadas mucho antes de salirse hasta ese nivel. Completamente desenergizado. Es un límite que, o sea, matemático, pero bioquímicamente no se alcanza.
Entonces por ahí hay un número que les decía sin entrarnos en mucho detalle, nomás para conceptualizarlo, lo podemos poner así como estos esquemas tipo reóstato, y le ponemos así límites, ¿no? A la alza y a la baja en ambos sentidos, que el metabolismo lo está ajustando todo el tiempo en ciertos límites. Hay un límite mínimo de carga energética para conservar las funciones y eventualmente nos aproximamos al límite máximo cuando hay suficiente sustrato, ya se cumplieron todas las funciones de síntesis, ya no se está gastando, se empieza a acumular, pero nunca llega a uno porque retroalimenta los procesos, ya no quemes carbono porque ya hay mucha energía almacenada en ATP y hay mucho poder reductor que ya está retroalimentado por el transporte electrónico, de que en el control respiratorio ya no necesitas quemar eso, se acumulan y eso viene y corta más arriba. Entonces, como un reóstato en esta lógica. Las enzimas claves, en este caso la que conecta, responde así a la carga energética sensando en el nivel alto nivel de ATP y la tendencia a la baja con acumulación de la AMP. Pero nunca, vean aquí como si todo es AMP, simplemente aquí no hay nada de esto, todo es AMP, es cero, ¿vale? Entonces, cero de esto sobre cualquier cosa, pues es cero. Por eso le digo que son límites. Y muchas veces ustedes lo ven de una manera, una aproximación en las descripciones, o sea, si lo ponemos de la manera más sencilla, el ATP recambiándose la mayor parte del tiempo con el ADP y en una mínima expresión hasta degradándose hasta AMP. ¿Por qué se pone entonces el AMP? Les decía, porque a veces las reacciones implican activación donde se transfiere AMP y se libera el pirofosfato lo se hidroliza para darle un empuje energético extra a la reacción, en este sentido de acumulación de AMP. Pero también cuando los nucleótidos se construyen de nada, se llama síntesis nueva o síntesis de novo, en la cual maduran ya en la línea de como nucleósidos comunes, maduran como AMP. Entonces hay una fase donde se ensamblan de metabolitos sencillos, precursores simples, se van estructurándose sobre unidades de ribosa 5-fosfato, y en esa primera fase del ensamble de novo, por ejemplo, se genera un nucleósido a nivel de monofosfato. Por ejemplo, se genera hipoxantina acoplada a ribosa 5-fosfato. Esa molécula recibe un nombre irregular, no se llama no se llama hipoxantosina 5' monofosfato, sino se llama inosina monofosfato. Es un nucleósido monofosfato y luego en la inosina que tiene hipoxantina se modifican por dos reacciones. La posición 6 se amina reductivamente y así la hipoxantina es convertida en adenina, la 6-aminopurina, que ya viene montada en ribosa fosfato como AMP. Entonces el AMP puede ser producto de degradación, pero también producto de síntesis de novo. Por eso se considera en la expresión, pero quitándole ese factor de recambio con AMP, que no es muy común en activaciones, y quitando la fase de síntesis de novo, esto se puede reducir a esta relación. Ok, este va a la alta, automáticamente este va a la baja. Y viceversa. Cuando este va a la baja, automáticamente este va a la alza. Y esa es la respuesta así de reóstato para controlar los procesos en el concepto de carga energética o simplemente relación ATP sobre ADP como la más común, y esto directamente lo acoplamos a otras
relaciones implicadas en condiciones de respuesta que sensan enzimas regulatorias a través de sus sitios alostéricos, combinándose. Estos serían los sensores. En este caso, igual, las concentraciones relativas de la coenzima, que está lo más común, el recambio más, digamos, más abundante todo el tiempo en el equilibrio dinámico del sistema, que considera NAD reducido y NAD oxidado igual. Si hay mucho sustrato oxidable, están operando las deshidrogenasas con NAD, la forma reducida va a la alza, automáticamente la forma oxidada va a la baja. Y cuando cambia, haces el switch, de tal manera que cuando esto baja, esto se incrementa y tenemos rápidamente estas respuestas dentro de rangos como un reóstato. Y así, en un equilibrio dinámico, vemos la participación y los elementos asociados a la regulación por control de el alimentador piruvato deshidrogenasa descrito aquí en esta figura. Pero vean cómo esto apenas es el inicio. El concepto de vías que pueden ser reguladas en puntos estratégicos para evitar ciclos inútiles y hacer lo más eficiente posible, lo más, digamos, expedito posible ante las necesidades del sistema, energéticas, poder reductor, aportar además intermediarios en su doble función de ciclos oxidativos catabólicos de degradación y ciclos biosintéticos aportando intermediarios para la biosíntesis, anabólicos. Entonces, a todo esto le sumamos lo que es inherente a este proceso, que si bien lo analizamos como ciclos perfectos catabólicos, no siempre está operando de esa manera. De hecho, es más común que esté operando con la dualidad anabólico-catabólico, aportando también intermediarios de biosíntesis, es decir, haciendo anfibolismo, controlando otro elemento adicional en este punto, que es alimentar procesos de síntesis que requieren sustracción de intermediarios claves en muchos de estos puntos, que los conectan con otras vías, en este caso, principalmente hacia la biosíntesis, aquí indicaron las flechas. Entonces, si lo vemos como sistema cerrado del catabolismo, lo analizamos, pero pensando que también otro elemento que se suma a la carga energética, carga de poder reductor, metabolitos intermediarios y productos de la vía, de la misma reacción, luego va a haber una eventual conexión con otros procesos de biosíntesis que pueden aportar elementos adicionales al control del proceso, de una manera coordinada con todo lo demás en el anfibolismo, y luego también cosas específicas que se dan por adaptaciones, por especializaciones de células en diferentes tejidos, como el músculo, donde el retículo está especializado en la función de la contracción, secuestrando calcio, entre muchas